Bueno, amables oyentes, disculpen ustedes, he tenido aquí un enredo en la barra de trabajo de mi equipo, no sé qué está pasando. Pero bueno, eso nos pasa cuando ya comenzamos a tener algunas dificultades, eh, con la vista sobre todo, luego de una operación. Mientras se acomoda el cristalino, pues la cosa no es del todo buena. Bien, hay algunos asuntos que me gustaría conversar con ustedes, sobre todo en torno a algunos temas de la agenda. El profesor Vergara tuvo que irse a atender sus asuntos privados, con su gremio, con sus afiliados al sindicato de profesores de la Universidad del Atlántico. Y algunas de las opiniones que voy a expresar tal vez puedan no estar de acuerdo con las suyas, pero sigo insistiendo en que uno, o yo personalmente, Moisés Pineda, procuro tratar de explicar cosas antes que prescribir decisiones. Es cuestión de estilo, es cuestión de mirar el mundo. El profesor Vergara se refería a estas encuestas que están saliendo todos los días y que llaman track o tracking FM. Es una nueva metodología. Dicen que es una nueva metodología. Realmente se trata de un sistema de encuestas diarias que van escalando, es decir, que van aumentando diariamente en 500 personas más, de tal forma de que hoy podemos estar vamos a poner un caso, en 1500 personas, pero dentro de 10 días habremos tenido un momento exponencial que pudiéramos estar hablando de 3, 4 o 5.000 personas al final. Es un esfuerzo de encuestas, de auscultamiento de la opinión, que tiene una base metodológica establecida, tecnológica, perdón, que es la llamada telefónica, que en sí misma es una metodología que tiene sus limitantes respecto de su capacidad para acertar o su capacidad para medir la opinión de manera certera. Muchos en este tipo de encuestas telefónicas que son rápidas y que no dan para mucha cosa, pues simple y llanamente ocultan su intención porque no saben o dicen, desconfianza de que para qué le están preguntando eso. De pronto me está llamando el jefe político y entonces yo más bien repito lo que mi jefe político quiere decir. Y evito que me haya grabado y después me vaya a quitar el puesto, o después me vaya a hacer un reclamo, o el líder de barrio, etcétera, etcétera, porque uno que ha trabajado en política ha utilizado este instrumento para medirle la seriedad a los compromisos que quieren los votantes con un movimiento, con una candidatura. Me preocupa de esta forma de ocultar la opinión de esta manera, la forma como han reaccionado las redes que están comprometidas y que yo conozco algunas, no todas, pero sí conozco algunas, con una y otra candidatura. Porque a veces pierdo la paciencia. Yo no soy agente de ninguna campaña política, ni de la de Petro, ni de la del señor Hernández. Y en esas redes yo les digo, muchachos, pero ¿qué es lo que les pasa? Ahora resulta que se están levantando todas las mañanas para preguntarse, ¿y cómo nos fue en la encuesta de ayer? Y uno dice, pero ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Que los activistas y los capacitados para movilizar el voto ahora están pendientes de a cómo amanecieron las acciones. En lugar de estar como el empresario, trabajando para lograr que las acciones se valoricen. Repito el símil, los veo tanto en un lado como en el otro, en la actitud del especulador que se levanta para ver si perdió o ganó, en lugar de estar en el comportamiento del empresario que todos los días trabaja para lograr que su acción se valorice.
este nuevo elemento, estas encuestas diarias, mucho me temo que van a convertirse en el foco de atención de toda la agenda política de aquí en adelante. Los unos para levantar la mano, los otros para deslegitimarlas o para verter sobre ellas dudas o para poner en cuestionamiento su estructura, etcétera. Pero terminamos hablando de la encuesta y de esta encuesta diaria en particular. Es un experimento que tengo entendido, es nuevo, es primera vez que se aplica, pero que yo sé de ciencia cierta que es un mecanismo que se está usando sobre todo para medir la eficacia de las llamadas campañas de expectativa en el marketing de productos y de servicios. Hacen una pregunta al profesor Vergara que me parece juiciosa y que yo creo que ahí hay un problema, porque es que usted en una encuesta de estas que llamamos presenciales, salvo que tenga un software poderosísimo de inteligencia artificial que le permita, ¿cómo se llama?, integrar múltiples variables para definir adecuadamente una muestra, el riesgo que se corre de que este celular que aparece registrado a mi nombre, Moisés Pineda, mayor de 60 años, pudiera estar siendo utilizado o respondido por un hijo o por un hermano o por otra persona de distinta vida o de distinto sexo o de distinto estrato económico. Y entonces se sesgan las respuestas. Eso es posible. Pero también, como digo, es probable que se pueda tener, como lo tienen las compañías comerciales, unos programas de inteligencia artificial con unos algoritmos, es decir, con unos instrumentos matemáticos que le permitan focalizar el usuario al cual se van a dirigir para hacerle la llamada. A mí no me extrañaría que si esto está bien hecho, la respuesta que se han dado respondan a una realidad que el profesor Vergara y yo hemos comentado en más de una oportunidad. Siendo la población joven, la mayoritaria en Colombia, es la que menos vota. Y evidentemente, eso pudiera estar también, si se está haciendo una estructura de consulta o de definición de la muestra con base en el comportamiento electoral, que ocurra lo que esta encuesta está mostrando respecto de cómo se divide las preferencias electorales por edades y por sexo. En todo caso, del asunto, lo que me preocupa es eso, que la gente, sobre todo las campañas y las militancias, en las redes sociales que yo conozco, algunas, están metidos de cabeza alrededor de cómo nos fue en la encuesta, cómo amanecieron hoy las acciones. Ojalá reaccionen a tiempo y se pongan a hacer lo que les es sugerido a unos y a otros. Salgan a la calle a convencer a la gente y que cada uno convenza a uno más. Y ya eso es más productivo que andar en esta tarea en donde están las redes sociales recalentadas, los mismos con las mismas, diciéndose las mismas cosas del contradictorio. Y uno dice, pero ¿a quién le están tratando de convencer, por Dios? ¿A quién están tratando de convencer? En las unas diciendo de que el señor Hernández es un peligro para la democracia y en las otras diciendo exactamente lo mismo, que el señor Petro es un peligro para la democracia. Y uno dice, ¡hey! Salgan de esa cárcel de miedo en que se han metido y vayan a convencer a la ciudadanía, a la opinión, al voto en blanco, a los indecisos o a los neoconversos. Vayan y salgan a asegurar y a mantener unida su militancia o sus votantes y déjense de estar recalentándose entre ustedes mismos, contándose las mismas historias respecto del propio líder y en contra del líder opositor. Otra cosa que me ha llamado poderosamente la atención en estos días es lo que yo he venido diciendo. Un voto, y es por lo menos mi opinión, en esto pueden estar en desacuerdo otras personas, es que tenemos que promover un voto informado, un voto razonado, un voto ponderado, un voto razonable si se quiere. Porque
fíjese el fenómeno que se dio en el día de ayer. Yo escuché en la mañana al señor Gaviria, exministro de Salud, desarrollando una argumentación para explicar su decisión de apoyar a Gustavo Petro, con reservas, con miedos, si se quiere llamar de esa manera, pero también con confianza, con esperanzas, en el entendido de que las cualidades no opacan ni neutralizan las debilidades o los defectos. El hecho de que yo compre un carro que tiene como problema que es un monstruo que haga gasolina, por muy bonito que sea y por muy bello que se vea, comprarlo no me va a resolver el problema de que deje de consumir excesiva gasolina. O lo otro, que para consumir poca gasolina y tener energía solar y no contaminante, entonces el costo me golpea duro en el bolsillo. Las cualidades, las ventajas y las desventajas no se anulan entre sí. Pero a la hora, escuché una entrevista con el señor Joseph Dacaret, de Barranquilla, economista, en el cual ha sido entrevistado por el doctor Vergara en esta emisora y en este programa, y usando esas mismas expresiones, utilizando esos mismos argumentos, sin haberse puesto de acuerdo porque las cosas eran casi que concomitantes en el tiempo, sincrónicas por decirlo de alguna manera, usaba esas mismas argumentaciones para recomendar lo contrario. Es decir, aquí tenemos algo que también le escuché esta mañana al señor senador del Pacto Histórico, Cepeda, cuando decía la cosa está apretada. Para expresar la idea de que en la medida en que hay más y más información en el ambiente, es mucho más difícil para el ciudadano decidir, porque le va a requerir tiempo y le va a requerir capacidad de valorar las cosas. Entonces, ¿qué están haciendo algunos? Como saben que la gente se angustia cuando tiene mucha información y trata de discernir y de pensar, entonces han comenzado a cargar el ambiente de desinformación y peligrosamente estamos volviendo, no sé si esto en algún momento lo irán a parar los mismos candidatos, pero estamos volviendo nuevamente a la misma campaña de antes de la segunda vuelta. Es decir, falsa información por un lado, sindicaciones al contradictor, violencia verbal, lo que pudiéramos llamar mensajes con frases sacadas de contexto, etcétera. Es decir, para manejar la emocionalidad y que la gente no ponga a funcionar la cabeza, sino que reaccione por amor, por odio, por miedo o simple y llanamente por lo que pudiéramos llamar pulsaciones. Entonces, ese es el otro temor que me asalta, o la otra preocupación que tengo luego de ver este últimos 2 días lo que ha venido sucediendo en el ambiente político. Fabio Ortiz Ribón, adelante. Cuénteme, saludos, profesor, ¿cómo está usted? Bien, hombre, bien. Tratando de hablar de los temas y no de andar haciéndole campaña a ninguna candidatura. Eso, esa aceleración, ¿por qué, hombre? No, porque es que ayer vi a Coronel, usted sabe quién es Coronel, ¿no? Claro, El un viejo dirigente del bernardismo en su momento. Coronel, Bueno, sí, el periodista. Usted habla de el periodista Daniel Daniel Coronel, pero de nombre y apellido, porque uno está... Bueno, Daniel Coronel, en su informe Coronel, luego de presentarlo, tú sabes cómo lo presenta él abre un chat. Sí, sí. Un chat y en el chat responde preguntas. Y sabe que me pareció que la segunda parte, la del chat, es una lección de periodismo, en el sentido de que Daniel Coronel, cuando le hacían preguntas que podían potencialmente convertirlo en un militante de una campaña o en el vocero de un candidato, respondía como responde o como debe responder un profesional del oficio, proveyendo información, inclusive en algunos momentos corrigiendo al oyente o haciéndole
caer ¿cómo se llama? En el análisis del error que estaba cometiendo y sacándole el cuerpo a quienes querían meterlo entre los palos. Recuerdo que uno de los participantes le decía algo así: ¿y cuándo usted va a sacar la segunda parte de la denuncia? Y él le dijo: cuando tenga toda la información completa. Yo no puedo estar trabajando al vaivén y ¿cómo se llama? Al timing de una campaña electoral. Si mañana tengo todas las cosas para definir la segunda etapa de mi trabajo, pues mañana la saco. Pero si dentro de un año es cuando tengo eso, pues lo sacaré dentro de un año. Yo no estoy para estar, más o menos era la posición, respondiendo a las necesidades de una campaña electoral. Profesor, pero digamos, esa apreciación que usted trae de coronel, pues está dentro de lo que es el periodismo equilibrado. Pero cuando usted está en un programa de opinión, o usted es un opinador, en este caso, pues, puede ser editorialista, puede ser cualquiera de estos géneros del periodismo, columnista, cualquiera de estos géneros del periodismo, usted emite una opinión de acuerdo también a la parte no emotiva, pero sí subjetiva de lo que usted considera como opinador o como columnista o como lo quiera llamar uno. Hay una razón para emitir una opinión. Es que ahí es donde está la diferencia entre el periodismo, digamos, informativo y el periodismo de opinión. Entonces él se sale, da como dice usted, esa lección de periodismo bajo el parámetro de tener las diferentes fuentes para de una manera hacer una mejor, digamos, un mejor contexto de la información. Pero cuando usted está dentro de un programa de opinión, pues acuérdese, o estoy a favor o en contra de la opinión de quien lo dice o de lo que de alguna manera está en el ambiente y usted opina. Son dos cosas muy diferentes. Lo que quiero decirles es que son dos géneros muy diferentes. Pero fíjese usted, por ejemplo, en esto. Cecilia López escribe en El Heraldo, ¿verdad? Y en este programa, en más de una oportunidad, frente a los escritos de Cecilia, nos hemos preguntado cómo es que no la han votado del Heraldo. Entonces, cuando se afirma, por ejemplo, que cada programa o que cada periódico tiene una adscripción a una campaña electoral o a un candidato en particular, entonces se pregunta uno: ¿y por qué no la sacan? Y entonces la respuesta suele ser, o ha sido, es que Cecilia López representa un sector respetable de la opinión y por lo mismo ese sector respetable hay que tocarlo o tratarlo con guantes de seda, porque no nos conviene perder ese sector de opinión. Esto para decir que en la medida en que un medio informativo acepta que tiene una pluralidad de personas que leen o que escriben y que el periódico o el programa de televisión o de radio o lo que llaman estas, ¿cómo llamamos esto? Los nuevos. Si su misión no es ser caja de resonancia o vocería de partidos y de candidaturas, porque tiene diversidad y la respeta, en esa medida procurará tener y respetar también la opinión de columnistas o editorialistas que representen esas formas de pensar, esas formas de opinión. Y en ello estriba, pienso yo, el éxito de algunos periódicos como, no sé si usted recordará, el Espectador en su buena época. Así en es. El Espectador usted encontraba todo lo que pudiéramos llamar el espectro ideológico, económico, la diversidad ideológica del país. Y usted recordará que usted y yo tuvimos un amigo que ya murió, que se llamó Roberto Esper. Y Roberto Esper tenía en su diario La Libertad 2 o 3 páginas en donde reproducía las columnas de los columnistas más importantes del país, independientemente de su ideología o de su postura. Y eso de alguna manera, recuerdo yo, esa era la época tal vez del Pibe Romero, hacía interesante
esa página del diario La Libertad, esas dos páginas del diario La Libertad, donde uno podía leer 2 o 3 días después de haber sido publicadas las columnas de estas personas que habían sido publicadas en otros periódicos. Me pareció siempre que era una interesante propuesta de periodismo de opinión y también una interesante muestra de liberalismo ideológico. Pero la tendencia a que en el siglo solamente escriba la Godarria, de poco a poco convierte al siglo en un periódico que solamente lo leen los militantes de un sector político y más nadie. O La República, a pesar de que es un periódico económico, también se da el lujo de tener columnistas de todas las vertientes del pensamiento económico del país. Así que esto es lo que en alguna medida también en esta etapa de la segunda vuelta lo lleva a uno a preguntarse cómo haremos en el futuro para mejorar esto. Y echándole cabeza, me acordaba Fabio Ortiz, que hace mucho tiempo, cuando se planteó el tema de la segunda vuelta, hubo una discusión que se perdió. Y en esa discusión se dijo que habría segunda vuelta si las distancias entre el primero y el segundo eran inferiores al 10%. Sin embargo, se dijo que no, que era el primero y el segundo. Y miren lo que nos está pasando ahora. Y entonces aquí me van a echar la madre los que están apoyando a Rodolfo Hernández. Fíjese usted esa distancia que hay entre la votación de Rodolfo Hernández y la de Petro. Superior, muy superior al 10%. Y más sin embargo, eso obliga a una segunda vuelta. Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si la norma constitucional dijera que habrá segunda vuelta entre una primera y una segunda votación siempre y cuando la votación y las diferencias entre las dos votaciones no fuera mayor al 10%? Profesor, disculpe que le interrumpa, pero no vaya a la suposición, porque no es así, váyase a lo que es objetivamente. La ley dice los dos mayores candidatos en número de votación van a una segunda vuelta, es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la Constitución. Exacto, eso es lo que dice la Constitución. No, le pregunto, porque yo estoy proponiendo una reforma, estoy diciendo reformemos la Constitución y pongamos la edad para votar a partir de los 27 años para ver si dejamos de estar hablando paja y nutriendo a un situado electoral que no se moviliza. Ya eso lo hablamos. También podría decir, ya eso lo hablamos, pero todo eso va dentro de una enmienda de la Constitución. Sí, claro, una reforma. Y la segunda reforma podría ser esta. Para el futuro, ya ahora no, para el futuro. Solamente habrá segunda vuelta siempre y cuando la diferencia de votos sea inferior al 10%. Porque tengo la impresión, profesor, yo voy a consultar eso, de que en el trámite de una propuesta de segunda vuelta para la elección de alcaldes de distritos y capitales de departamento, hay esa propuesta de que hay una segunda vuelta siempre y cuando la diferencia no sea mayor del 10%. Porque también ahora se ha vuelto el truco de lanzarse para llegar de segundo con cualquier votación y asegurar un puesto en el Consejo o un puesto en la Asamblea o un puesto en el Congreso y en la Cámara de Representantes. Porque le aseguro que si esa norma hubiera dicho lo del 10%, no se hubieran dividido de la manera como se dividieron los sectores que no estaban afectos al petrismo, y Petro tal vez hubiera hecho un diseño de campaña mucho más orientado hacia el centro y hacia la conformación de un gran bloque liberal. Pero bueno, ya eso... O sea, usted plantea en ese articulado de que no haya tanta atomización de partidos y de candidatos no viables. Sí, porque es que si nos vamos al ejercicio actual, hubo ¿cuántos candidatos? 8. 8 y eso viene al viejo. Ya sí, eso viene cabalgando. ¿Y se acuerda del tarjetón de Gaviria cuando no había segunda vuelta? Claro. Aquí estaba Regina Betancourt de Lisca, Regina 11, la bruja. 11, Mario Gareña, un pastor cristiano, un señor de barbas que no sé todavía quién era, Álvaro Gómez, Navarro Wolf, César Gaviria Trujillo.
un señor de la izquierda del Moiro, no recuerdo de qué otro, o de la UN, o de alguna organización sindical. Le sonará antidemocrático lo que yo le vaya a decir ahora y a lo siguiente igualmente. Pero es que mientras estemos en ese mar inmenso que se llama la pluralidad, las libertades, y pare de contar, usted tendrá todas las de navegar en ese mundo de oportunidades, porque yo digo que son oportunidades que busca la gente. Sí debe haber un mínimo de reglamentación para poder estar representando o buscar la representación de los ciudadanos en una corporación, y eso es lo que ha descuidado la ley electoral. Desde la Constitución, lógicamente, viene la ley 134 de participación ciudadana, que fue muy buena en su momento por la Constituyente y la Constitución del 91. Usted sabe cómo fue permeada por la misma politiquería y vea lo que ha pasado. Se ha reformado, la han reformado, y eso ha convertido eso en un desorden. No podríamos llamarlo de otra manera, por no llamarlo caos, en un desorden. Pero si nos vamos al término real, es un caos que tenemos ahí con el cuento de la participación. Y ya sé que más de uno me estarán corriendo recordándome a la señora Eliana, pero es así. Estamos. Todos tenemos derecho a decir lo que querramos, estando o no estando de acuerdo. Esa es parte del. Fíjese que, por ejemplo, en los audios que escuchamos, uno de los presentadores de la encuesta hace una corrección y provee una información, no para la mesa, eso es para el oyente, para el que sigue el programa. Porque nosotros aquí los dos no estamos hablando, ni tú para mí, ni yo para ti, como dice el bolero. Nosotros aquí estamos hablándoles a los 20, 100, 200, 1000, 10,000, 50,000 personas que tendrán la oportunidad de escucharnos, bien porque están ahora con nosotros o más tarde a través de los medios audiovisuales y de la internet. En todo caso, esto no es para un ejercicio entre nosotros, esto es un ejercicio para que la ciudadanía, el oyente, conociendo lo de uno y conociendo lo del otro, mirando lo que piensa el uno, mirando lo que piensa el otro, pueda tener su propia visión. Lo demás es lo demás es lo demás, dejémoslo así. Creo, profesor, que nos pasamos ya 3 minutos. Sí, no, eso le iba a decir, nos pasamos el tiempo. A mí se me decirle o preguntarle mejor. Ayer me llamaba la atención cómo estos señores, el señor Robledo, el señor, ¿cómo es que se llama? El Partido Liberal Cristo, el señor Fajardo, ¿cómo llegan, cómo encuentran cercanía con el ingeniero? Es una cosa que no. Le preguntaremos, yo estoy buscando a Fajardo. O sea, ¿usted está de acuerdo con eso? No, yo no tengo que estar de acuerdo. Por ejemplo, le pregunto, usted que conoció las tesis de Fajardo, por quien votó y defendió, y me gustó eso, de que usted tenía todas sus razones para defender su punto de vista sobre Fajardo, ¿usted encuentra coincidencia en esas propuestas y lo que hoy se plantea? Tanta como las que puede haber entre Gaviria y Petro. Son cuestiones de valoración, de ponderación, de hacer salvedades. Porque yo sigo insistiendo, Fabio, tener salvedades, hacer salvedades, acercarse con cautela y establecer semejanzas y diferencias, eso no me hace ni enemigo, como yo lo llamo barrista, ni porrista. Me hace simplemente un ciudadano libre. Entonces, yo si mañana quiero, y estoy en esa tarea de buscar porque todavía no han decidido qué es lo que van a hacer, al señor Robledo para que nos cuente acerca de por qué de su decisión, y también a una de representantes del partido del señor Hernández, para que nos cuente exactamente qué están pensando sobre esto que acabó de decir en el día de hoy el señor Carlos Meiser, cuando dijo de que el movimiento Centro Democrático no debe adherir a ninguna candidatura, sino dejar en libertad a la militancia. Bueno, nos vemos hasta mañana, pues. Chao, chao. Sí, señor. Felicidades.